yo había intervenido acá en la plenaria lamentando que la presidencia del Consejo no hubiera querido agendar un derecho que existe en el Estatuto de Oposición para la participación en la agenda de las corporaciones públicas que tienen las bancadas declaradas en oposición. El presidente no estaba y después me contestó públicamente en Twitter, pero quiero entonces hacer unas precisiones que considero bastante importantes. Lo primero es que el artículo 19, y voy a leerlo, dice: el orden del día podrá incluir debates de control político, la mesa directiva deberá acogerse y respetar ese orden del día. Queremos presentar esto tiene bastante relevancia porque cuando se hacen leyes estatutarias, las leyes estatutarias tienen en la forma de interpretación la misma jerarquía que la propia Constitución. Se hacen posteriores leyes estatutarias para que en la Constitución no quede un, llamémoslo así, libro eterno de detalles, sino que se desarrollan derechos fundamentales a través de leyes estatutarias y tienen el mismo rango constitucional. Eso lo dice la Corte Constitucional. Y parto de eso porque la mesa directiva no puede entrar a interpretaciones para negar un derecho constitucional de oposición. Eso es un tema demasiado importante. Entonces yo no puedo decir que usted tiene un derecho constitucional, pero por un reglamento del Consejo, o inclusive, como en su momento lo respondió el presidente del Consejo al vocero de la bancada del Centro Democrático, que es que él había en el mes de abril, le había escrito un memorando interno al vocero de la bancada donde se tenía que pedir con 20 días de anticipación y un montón de cosas que evidentemente son ilegales. Es decir, la Constitución no puede estar por debajo de la reglamentación que a su arbitrio, porque no tiene ni siquiera una, digamos, pizca de legalidad dentro del propio reglamento interno del Consejo, no se puede dar ese tipo de interpretaciones. Entonces arranco con eso. El artículo 19 es parte de una ley estatutaria la cual tiene rango constitucional, dice que la mesa directiva deberá acogerse y respetar ese orden del día. Ya habíamos pedido que para hoy, en esta fecha, a esta hora se hiciera un debate de control político que la mesa directiva no había en ningún momento estructurado, nunca había citado, lo habíamos pedido, y aquí ahorita ya entraremos en detalle desde hace bastantes meses, y pedíamos simplemente que se respetara ese derecho constitucional. No se hizo, reitero, no se hizo por un lado, porque el presidente del Consejo prefirió dedicarse a una interpretación propia del reglamento interno del Consejo, que reitero ya hablaremos, y segundo, porque no es contradictorio, y estamos hablando que en caso de contradicción debería inclusive hacerse y primaría la Constitución, pero inclusive, y me lo respondió públicamente, que yo no me había leído básicamente el reglamento interno del Consejo. Pues que voy a decir algo, y esto es un tema importante. La citación al debate de control político que nosotros habíamos hecho, si bien definimos que iba a ser la fecha del 29 de noviembre, la propia citación se había hecho desde el 28 de agosto pasado. 28 de agosto se había hecho la citación a debate de control político, del cual solicitamos su fecha para el día de hoy, a esta hora. Lamentablemente no se hizo. Entonces, cuando se habla de que se tenían que enviar el cuestionario y enviar las preguntas y enviar las respuestas, eso se puede haber hecho desde el propio día 28 de agosto, en el que se había solicitado y se había autorizado por esta plenaria la citación a ese debate. Eso es importante. Es decir, el cuestionario, como se había planteado, y la proposición, como se había planteado, estaba de lista desde el 28 de agosto. Si se envió o no al secretario de Cultura, que era el citado para el debate que nosotros proponemos, la verdad eso no depende de nosotros. Nosotros hacemos unas preguntas concretas dentro de la citación y independientemente, y es la visión que tengo como concejal, de que la secretaría o la persona a cargo envíe las preguntas al secretario de despacho, esa no es, llamémoslo así, una responsabilidad
del concejal o de la bancada citante. Hablemos en este caso de la bancada citante. Esperaríamos que las respuestas estuvieran previamente a cualquier cuestionario que se hiciera. Reitero, desde el 28 de agosto se había planteado ese cuestionario. Vamos más allá. Si no se envió, no es culpa del Consejo, no es culpa de la bancada citante. No es culpa de la bancada citante. Y no sabemos si se envió o no. Puede que sí se haya enviado. Efectivamente, porque sí se haya enviado. Hasta ahora no han llegado las respuestas a esa citación. Pero reitero, el presidente del Consejo prefiere, entre otras no sabemos quién fue la persona que preparó y aprobó esa respuesta que nos dio en ese momento para negar un derecho constitucional que tenemos. No sabemos quién la aprobó, pero el presidente del Consejo firmó y nos dijo, nos negó ese derecho. Reitero, ¿con quién? Con una interpretación que, como lo dije previamente, no necesariamente va en contravía del derecho de oposición. La mesa directiva dice debe acogerse y respetar ese orden del día. No dice que tiene que interpretar la norma como más le favorezca al gobierno, porque finalmente esto le conviene al gobierno. Que no haya oposición, al único que le beneficia es al gobierno de Medellín, no es a la ciudad de Medellín, no es a la ciudad de Medellín. Nosotros entonces lamentamos que en Medellín no se respete el derecho a la oposición. Y lo dijimos públicamente y lo voy a repetir. Aquí el presidente del Consejo creyó durante su presidencia que respetar las garantías de la oposición era dar la palabra, lo cual es un derecho de los concejales, no es una, llamemos, una importante decisión del presidente del Consejo. No, es un derecho que tenemos los concejales por haber sido elegidos popularmente. Aquí podemos hablar, presentar la palabra, hablar en los debates, hablar en las propuestas, en las proposiciones. Tenemos derecho absolutamente como derecho a usar la palabra. Entonces no es que si a uno le dieron la palabra, entonces le garantizaron la oposición. Eso es para cualquier concejal, no importa de dónde sea su visión política. Este sí era un momento para defender las garantías constitucionales y el derecho a la oposición. No se hizo durante estas sesiones ordinarias, no se hizo por una interpretación amañada y errada del presidente del Consejo. Yo lo lamento por la violación de garantías constitucionales, lo lamento porque lamentablemente la forma como hemos visto de operación este año de la presidencia del Consejo fue para beneficiar al gobierno, no al Consejo. Y es algo que hablaremos muy claramente mañana en el cierre de estas sesiones. Mostraremos claramente cómo lamentablemente se utilizó la presidencia del Consejo para mantenerse en silencio frente a los atropellos que cometió el gobierno local contra este Consejo. Pero será un tema de otro debate. En este caso, reitero, lamentamos que se abuse del poder que hay en la presidencia del Consejo para no permitir un derecho constitucional y mostraremos posteriormente ante las autoridades el incumplimiento de esta obligación. Termino con un tema que creo que será muy importante hacia futuro. La oposición política, como lo dijimos siempre, es un estilo, es una forma, no para que sea hecha de papel, solo formalmente y no hacer acciones efectivas. Aquí se violó la Constitución, aquí se violó la ley estatutaria de garantías de derecho a la oposición y esperamos hacia futuro que cualquier persona que llegue a la presidencia de este Consejo no cometa las arbitrariedades que hasta este momento se han cometido. Gracias, presidente.